relevancia de Solar es enorme, digamos, creo que todavía no es cuantificable por el impacto que tiene en la literatura fantástica chilena. Es un autor que es clásico y al mismo tiempo innovador, trabajó para los niños, hizo trabajo en el mundo de la crítica, trabajó también en ediciones como editor, por lo tanto es un tipo realmente múltiple, es como un espíritu benefactor, por lo tanto creo que el impacto es enorme, pero el lugar que lo ocupa es invisible. Creo que es un autor que extrañamente y un poco por desgracia no ocupa un lugar más destacado. Yo creo que él perfectamente en algún momento tendría que estar junto a María Luisa Bombal o a José Donoso como autores que cambiaron el cuento chileno, que trajeron un aire nuevo y además una impronta original a los temas que se estaban tratando en la literatura nacional. Yo creo que él renueva el cuento chileno fantástico porque trae todos los temas que estaban en el mundo en boca, digamos, de los autores clásicos y los toma, digamos, desde el tercer mundo. O sea, él plantea, digamos, que no solamente estamos copiando un cuento de una leyenda medieval, ¿cierto?, europea, sino que lo pone en este lugar y lo sitúa y habla además de la idiosincrasia, digamos, de nosotros, de los lugareños, los personajes que siempre aparecen, los paisajes, siempre lo está volviendo a nuestra atmósfera. Y además creo que es un dechado de virtudes estilísticas, al estilo, digamos, uno piensa de cuando hay autores que tú lees para disfrutar, ¿no? Cuando uno lee a Kipling, por ejemplo, que te das cuenta que hay mucha sutileza, hay mucha profundidad, hay varios niveles de lectura, pero a veces da una apariencia simple, ¿no? Tú crees que estás leyendo el libro de la selva, pero en realidad estás leyendo el libro de la vida, y del libro de la vida estás leyendo el libro de la violencia del hombre contra el hombre, a través de los siglos. O sea, son muchos niveles y Hernández Solar lo logra también, que es el tema de cómo irrumpe lo fantástico dentro de lo real o de lo cotidiano. Y por lo general irrumpe en que la persona que está en lo cotidiano ha perdido ciertas características que nos pertenecían a todos, por ejemplo la capacidad de asombro o la capacidad de la aventura o el tener, digamos, un talento heroico que estaban en nosotros históricamente, ¿no? A través de todo lo que es el desarrollo de la humanidad. En este siglo XX se desaparecen y quedan atenuados por el hombre más mediocre, más funcional, más lleno de miedos, ¿cierto?, a la contingencia. Y por lo tanto, cuando irrumpe lo irracional, lo fantástico, lo asombroso, esto remece esa estructura, que es el tema a propósito del viento. Esta idea preciosa que está dentro del cuento y que me parece de por sí ya habla de lo genial del autor, y es que el viento así es el conocimiento humano, que a veces sopla y a veces deja de soplar, pero que siempre está presente. Y como al final la gente dice, no, este es un viento nuevo, antes había un viento viejo, y es como el conocimiento humano, lo que nos lleva, lo que nos hace avanzar. Dice al final una frase preciosa, dice como, todos los hombres salieron por el mundo a buscar el viento, y así se conocieron más islas, más archipiélagos, nuevos continentes. Uno dice, o sea, solo un maestro puede decir eso. Y dentro de un cuento de niños, dentro de una historia que no deja de tener el perfil que está pensado para que sea leído por una mente infantil y que le provoque cierto asombro, fascinación, pero que también lo va a dejar pensando, y el día de mañana si vuelve a leer este libro como el hombre viejo que soy yo ahora, que lo relee, se encuentra con esta sorpresa escondida, como estas joyas que están enterradas esperando por que uno vuelva a escarbar en la historia. Hernández Solar es uno de los autores clave para entender esto. O sea, la mayoría de la gente no sabe que él creó una editorial que se llama Rapa Nui, que durante 5 años publicó casi 100 libros, de los cuales la mitad los escribió él. En esta editorial vieron por primera vez publicaciones como Papelucho, ¿cierto?, de Marcela Paz, y además autores que no se dedicaban a estos géneros. Isidora Aguirre publicó en esta editorial con cuentos infantiles, Salvador Reyes, etcétera, Mariano Latorre, y entonces él fue capaz de incluso a los autores de su época convocarlos para que hicieran este juego de tú eres un autor adulto pero quieres escribir para niños y hay un juego para eso.
rompiendo, ¿no? esta separación de casi como de castas o de clases entre un escritor que solo es infantil con uno que solo es adulto. Y eso es muy bueno, y además los libros eran de una belleza y de un cuidado desde la primera hasta la última página. Tiene estas guardas preciosas llenas de ilustraciones con unos textos que dicen: si te ha gustado este libro, va a haber otro, el siguiente libro te va a gustar también, o los cuentos que has leído aquí, digamos, alguien los soñó y estaban esperando por ti. Me parece que en eso hay un ejemplo, hay como un norte para la literatura infantil chilena, que creo que nos ha vuelto a tomar de esa manera. Creo que él dice una frase clave, dice, en todos los libros atrás dice: estos libros fueron escritos para los niños. Y yo creo que hoy día la literatura infantil se escribe para el comercio, se escribe para los dueños de las editoriales, se escribe para la gente que hace ese enorme negocio de que los vende a todos los liceos de Chile, a todos los colegios particulares, ¿cierto? Y por lo tanto los niños no son quizás el foco principal. En cambio, estos libros estaban hechos con ese amor, y por lo tanto yo creo que hay que rescatarlo, hay que encontrarlo de nuevo, hay que buscarlo y hacer lo que jueguen, porque son textos que a lo mejor pueden aparecer envejecidos en términos de que son ingenuos, que son todavía más puros frente a lo que hoy día hoy día a lo mejor prima entre los niños un libro que hable de cosas mucho más actuales, que se conecte con la televisión o con los códigos de lenguaje o culturales actuales. Pero, por ejemplo, si tú logras traspasar eso, un niño puede llegar a entusiasmarse. Una buena historia siempre va a ser buena, ¿cierto? Uno tiene que lograr el público adecuado, el espacio, el momento adecuado, y la gente va a volver a gozar, ¿no? Es como, a lo mejor, por ejemplo, se me ocurre, a lo mejor un viaje que pueden tener los cuentos de Solares es convertirse en guiones para títeres, por ejemplo. Y ahí pueden lograr de nuevo una nueva vida, seguir viviendo, porque a lo mejor los niños ya están leyendo otras cosas, pero en los títeres, que tienen esta comunicación mágica con los niños, te puedes volver a encontrar con estas mismas historias, que son la historia que se vuelve a contar una y otra vez a través de los siglos.